Bueno, mis queridos hermanos, tengan buenos días. Nos estamos viendo a los tiempos, netamente para organizarnos, para armar nuestros devocionales. Bueno, supongo que ustedes están siguiendo los devocionales, haciendo los devocionales y netamente estaríamos dentro del día 20, después que arrancamos el 25 de mayo con el devocional de Génesis capítulo 1 y el devocional de Juan capítulo 1. Ahora, de acuerdo a lo que planteamos, que íbamos a leer la palabra, un capítulo diario del Génesis, de Juan y Salmos y Proverbios. Deberíamos haber llegado ya al capítulo 40 de Génesis. Ya veremos en el Nuevo Testamento qué capítulo nos representa. Bueno, esperemos que estén haciendo y esto les va a edificar. Cualquier comentario, no se olviden, mándenos los comentarios de cómo les está yendo en el devocional y denos sus likes. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, bienvenida sea. Bueno, mis hermanos, de acuerdo a que lo que nos toca, estamos netamente en el capítulo 40, del libro del Génesis, ¿ya? ¿Qué nos habla este libro? Bueno, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, es netamente una experiencia que tuvo José, hijo de Jacob. Como ustedes bien saben, José netamente fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, los cuales le subastaron en Egipto, y pasó un montón de sucesos que en cierta manera se enfocaban dentro del padecimiento de José. Pero pese a eso, jamás de los jamases olvidó sus principios y sus deberes con Dios. Realmente él fue una persona totalmente íntegra. Entonces este capítulo refleja netamente dentro, cuando estaba él encarcelado, y se ganó el favor del carcelero, y él pasó a ser como una especie de administrador por su educación, por su sentido de administración, ya que él llevaba las cuentas y administraba netamente lo que no podían hacer sus hermanos, en referencia de los corderos del rebaño de Jacob, porque ellos eran pastores, ¿sí? Entonces, enfocándonos en estos temas, a mí me llamó la atención de estos versículos. Obviamente que los principales versículos son los sueños del panadero y del copero, porque enfoca netamente dentro de la cárcel de que estuvieron dos funcionarios altos del faraón, que era el copero y el panadero, que tuvieron unos sueños y estaban intranquilos porque estaban presos, pero José pudo interpretar estos sueños. Pero de esos versículos, vámonos al versículo 4, o sea, Génesis 40, versículo 4. Estamos ahorita utilizando esta versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Yo quisiera que me pongan los likes y en los comentarios si es que quieren que les hable referente a las versiones de la Biblia, cuáles son los más aptos, cuáles no son los más aptos. De pronto tengan curiosidad y cuál es la diferencia. Por eso coméntenme ahí y sus likes, no se olviden. Ya, entonces en el versículo 4 nos dice la palabra, dice: ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de los guardias los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. ¿Por qué me llamó la atención este versículo? Porque en los versículos anteriores hace referencia de que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al faraón y fueron encarcelados. ¿Ya? Entonces, como
¿Por qué le enfoco este versículo a la potestad que se le dio a José? Porque ya no era un prisionero, pese a que él estuvo mucho tiempo en la cárcel. Se ganó la voluntad, gracias a Dios, obviamente, porque Dios pone nuestro carácter y como testimonios vivos, ¿sí? Y vemos que comienza a dejarnos la enseñanza, el mensaje, este libro, estos versículos. Entonces enfoca, dice, ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de los guardias los asignó a José para que él se ocupe de ellos. Y José se ocupó, o sea, como un administrador dentro de la cárcel, ¿sí? Se ocupó de ellos. Bueno, y continuando con esto, entonces nos dice en el versículo 5, una noche mientras estaban en la cárcel, no es un versículo que me llamó la atención, pero hago contexto para ponernos, para poder entender y poder concluir con el devocional. Una noche mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Entonces de aquí viene otro versículo que nos enfoca, ¿no? Y que dice, anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. Entonces José les responde, la interpretación de los sueños es un asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme el sueño. Entonces, o sea, como él tenía la responsabilidad sobre estos dos prisioneros que eran altos funcionarios del faraón, él no los trató como delincuentes, como netamente el que va a la cárcel se les trata, pierde todos los derechos. Ustedes saben muy bien, uno va a la cárcel por un delito, una ofensa grave, pierde totalmente los derechos y no se los trata como debería ser, pero José les trataba con amabilidad y gentileza a estos funcionarios y ellos tuvieron confianza y le preguntaron en relación de los sueños que habían tenido. Entonces José dijo y responde, lo más importante de este versículo es que dice, la interpretación de los sueños es un asunto de Dios. Respondió José, vamos, cuéntenme lo que soñaron. Amén. Estos son los dos versículos importantes que podemos estar apuntando para de ahí sacar el pensamiento y cómo enfocar nuestra vida diaria. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle el sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. ¿Qué es la vid? Es netamente la planta de la uva, ¿sí? Pero para que vayan interpretando, ¿no? La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tuvo un sueño positivo porque netamente se enfoca del favor del faraón. Entonces José le dijo, el sueño significa, disculparán, ya saben que este muchacho está acá molestando, disculparán, ¿no? Pero se cree dueño de este asiento. Bueno, así son las cosas. Yo les comparto a ustedes también. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos. Amén. Hasta ahí estamos. En el versículo 14, que también lo he señalado, dijo José, te pido que te acuerdes, ¿sí? Obviamente lo señalo por el enfoque de que uno siempre tiene que estar a expectativa de lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? A las oportunidades que nos da. Dios nos da oportunidades en cada momento y vamos a enfocar ya en el mensaje que nos quiere dar este devocional en nuestro corazón para la aplicación de nuestra vida diaria. Entonces yo le di relevancia a este versículo que dice, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien.
háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pese a que él era administrador, estaba en una buena posición, pero cárcel es cárcel. Amén. Entonces está ahí, estamos ahí. Correcto. Entonces ya tenemos 3 versículos que nos enfocan el detalle del mensaje que Dios nos está poniendo a leer la palabra de Dios. Ahora, si ustedes comienzan a hacer de esta manera la lectura, se va a hacer más llamativa y les va a motivar para que sigan leyendo y vayan sacando los datos para ver qué les revela Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Ahí estamos. Pues me trajeron, José les hace cuenta a estos funcionarios que él está injustamente en la cárcel, por motivo de que hasta sus hermanos le vendieron, imagínense. ¿Ya? Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: bueno, yo también tuve un sueño, y en mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. José responde en el versículo 18: el sueño significa lo siguiente, le dijo José: las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste, luego las aves llegarán y picotearán de tu carne. Caramba, qué terrible. La ofensa del panadero había sido muy grave, que no se merecía el perdón del faraón, a lo contrario del copero. ¿Sí? Le señalé el versículo 21, también como parte del mensaje, en donde dice: entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Lo contrario de lo que dijo el panadero. Y terminamos en el versículo 23, en donde se le condena al panadero, y como dijo José, se cumplió lo que Dios había puesto. Bueno, vamos al mensaje. Tenemos 2 mensajes. A ver, tenemos 4 mensajes. Versículo 4, versículo 8, versículo 14 y el versículo 21. Vamos analizando mensaje por mensaje. El versículo 8, en donde estamos hablando, versículo 4 nos hace la referencia de que José se ganó la mayordomía del lugar donde estaba. ¿Qué implica esto? Como a veces enfocamos en algunas prédicas, si ustedes nos están siguiendo, van a entender de que la felicidad no se sujeta a la circunstancia que nosotros estamos pasando, que la felicidad no se sujeta a sentimientos, que la felicidad no se sujeta a circunstancias. No hay factor A, B o C que pueda denotar nuestra felicidad. ¿No? ¿Por qué digo esto? Cuando hablamos del versículo 4, enfocamos que a José se le asignó el bienestar de los 2 funcionarios. ¿Qué implica esto? No habla mayor cosa en este capítulo. Sí lo enfocan en algunos capítulos anteriores, lo enfocan de que José se ganó la voluntad del carcelero para no ser un simple para no ser un simple delincuente, sino más bien para ser un administrador o un ayudante del carcelero. Se ganó la voluntad, pero esto viene por la gracia de Dios. La gracia de Dios, cuando uno se sujeta a la voluntad de Dios y comienza a hacer las cosas pasivamente, primeramente, ¿qué nos hace actuar mal a nosotros en relación de la felicidad? Cuando no tenemos felicidad, creemos que la felicidad es cuando nosotros llenamos nuestro corazón de las emociones superfluas que queremos sentir. Sí es bueno sentir emociones, pasarla bonito, sí, pero la felicidad demarca otra situación: la paz,
la tranquilidad y la aceptación de las circunstancias. Y eso a la final, y el apóstol que vamos a ver en el versículo penúltimo, nos hace enfocar, y vámonos directamente a este versículo, ¿sí? Al versículo 21. Ustedes en sus Biblias sigan, donde dice: entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar el faraón a su copa. O sea, la manera que él retribuyó la tranquilidad para hacer las cosas y hacer las cosas bien, como se dice, brindar la milla extra, ser alguien muy entregado en sus situaciones, puede ser en su trabajo y todo lo demás, que él le hizo acuerdo al copero y le dijo: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí a Faraón para que me saque de este lugar. En el versículo 14 dice esto, ¿ya? Y que a la postre, en el futuro, podemos decir de que se dio, pese a que en el último versículo hace alusión de que el copero se olvidó. Pero llegará el momento, cuando lleguemos a ese versículo en el devocional, de que a la final el copero va a ayudarle a José. ¿Y por qué? Por todo lo que hizo, porque se ganó la situación. No se ganó en sus fuerzas, sino en su testimonio, en su tranquilidad, en su pasividad. Que nos enseña estos versículos de que nosotros, en relación de nuestro comportamiento, vamos a dar testimonio, más que una situación servil. Una cosa es ser servil, otra cosa es testimonio, hacer de voluntad y de corazón las cosas. ¿Sí? Amén. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios: no que lo que haga a mi izquierda no sepa la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que no pongamos corneta frente a las cosas que hagamos, sino que lo hagamos humildemente, sin que nadie se exaspere, y Dios mismo va a recompensar esa situación viendo nuestro corazón. Entonces ya podemos aplicar estos dos versículos, ¿sí? Y el más importante de todos, el versículo 8, en la parte B, que dice: la interpretación de los sueños es un asunto de Dios. La interpretación de los sueños es un asunto de Dios. No con esto queremos entrar al mundo de la adivinanza, sino que es obvio. Ahora, para enfocar nuestra vida con paz y todo eso, y para hacer este devocional, espero que este devocional les toque hacer en la noche de este versículo, para que ustedes se sujeten en la oración y digan al Señor que les guíe, porque Él nos guía inclusive en la noche, en nuestros sueños, ¿sí? Ahora, depende de lo que ustedes hagan. Si ustedes están haciendo bien estos devocionales, ustedes van a tener una noche apacible, tranquila. Dios se va a encargar inclusive de sus sueños, ¿sí? Pero si ahora vamos a la noche y me voy a Netflix y pongo las películas de terror más horribles que puedan haber, obviamente que tu corazón se va a acostar con situaciones y vas a tener pesadillas y todo demás. Si estamos haciendo los devocionales y poniendo paz, primeramente la palabra de Dios, ¿qué te pone? Paz en tu corazón, alivio, te vivifica, ¿sí? Entonces, obviamente tú te vas a acostar en la noche tranquilo, y en la mañana, si lo haces, te va a dar paz para caminar tranquilamente y que nada altere tu vida. Y como te dije, la felicidad es una decisión. Entonces, ¿qué mensaje te deja este precioso capítulo de la Biblia? ¿Sí? Este precioso capítulo de la Biblia. De que primeramente debes andar tranquilo, en paz, ¿sí? Y con expectativa, como te dije antes, siempre con expectativa de que Dios haga las cosas. Entonces, tú vas a hacer un testimonio vivo, y en cierta manera, la gente va a ser más correspondiente a ti, en tu trabajo, en tus circunstancias, y las cosas van a ser más apacibles. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, espero que les vaya bien este día y que Dios les bendiga y les llene
de toda esa paz para que hagan las cosas con sabiduría, ¿sí? No estamos haciendo devocionales para que Dios haga milagros en nuestra vida. Sí lo hace Dios, sí lo hace. Pero no esperes eso. Él lo hará en su tiempo, no cuando tú quieras. Amén. Pero vas a tener paz y sabiduría para tomar buenas decisiones. Y dile a Dios que ponga paz en tus sueños. Y Él te hablará a través de tus sueños. Y tendrás más convicción para poder vivir el día a día. Que Dios te bendiga, mis hermanos. Mi hermano, que Dios te bendiga. Y ya sabes, cualquier cosa, ponme en los comentarios lo que tú quieres hacer, tus dudas. Pregúntame, ¿sí? Y que Dios te bendiga en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.